un tema que por desgracia está ocupando todas las portadas de nuestros periódicos, pero también de nuestra sociedad, que es la cuestión migratoria en Ceuta. Para los que no lo sepáis, hace un par de semanas hubo una gran ola migratoria. Hablamos de decenas de miles de personas que cruzaron ilegalmente la frontera desde Marruecos hasta Ceuta, estando unos cuantos días allí y provocando grave conflicto social, tanto para una ciudad que no podía, abarcar todo este flujo migratorio, no lo podía absorber, como también en general para un conflicto diplomático que se abrió tanto con España y Marruecos como también otras potencias. Hay mucha especulación, se habla mucho, es un tema candente en la sociedad y no podemos ni debemos ser indiferentes ante esta realidad y ante este problema. La pregunta es, ¿la palabra del Señor tiene algo que decir al respecto? Porque podemos pensar que es un texto antiguo, podemos pensar que afronta situaciones del momento en su momento, pero que a día de hoy como mucho es una guía espiritual más de principios básicos, pero no tiene principios directos de actuación. Pues nos estaríamos equivocando, ya que el texto que os proponemos leer ahora en este devocional apunta a la necesidad que tenemos de acudir a la palabra del Señor y de aplicar la palabra del Señor especialmente en estos conflictos. Abriremos el texto por Mateo 22, versículos del 16 al 22. Es un texto muy conocido, pero os animamos a que pauséis el vídeo y que lo podáis leer con detenimiento. Y una vez lo hayáis hecho, podemos ver que es un pasaje tremendamente conocido. Los judíos ortodoxos, los fariseos y posteriormente los saduceos intentan parar los pies a Jesús y evitar que tenga influencia, intentan que pierda el estatus social que tiene, ya que era un gran maestro, empezaba a dilapidar todo lo que era el status quo que tenían los judíos de alta gama, de alta clase, y eso pues no les iba bien, no les gustaba. Por tanto, intentaban pillarle en algunas cuestiones. Y una de las cuestiones, la que hemos podido leer ahora, una de las cuestiones candentes era qué relación debían tener con el Imperio Romano. El Imperio Romano había conquistado unas cuantas décadas antes toda la zona, todo el territorio, lo había anexionado al Imperio. Y era una cuestión de roce importante, si los judíos tenían que someterse al Imperio Romano, tenían que ser una facción separada que atacase y fuese rebelde al Imperio Romano. El Imperio Romano intentó negociar con ellos, les puso un rey totalmente, supeditado al poder romano, pero había ese conflicto, era un conflicto real dentro de la sociedad judía de aquel momento. ¿Qué hacemos con Roma? Enviaron una serie de personas con la intención de hacerle caer, como nos habla este primer versículo 16, y le hicieron esta pregunta al Señor. La respuesta del Señor es bien directa. Les dice, sois unos hipócritas, porque no estáis viniendo aquí porque realmente os preocupe esto, sino que lo estáis haciendo para hacerme caer. La motivación es incorrecta. No obstante, aunque les dice esto, Jesús sí tiene una respuesta ante esta situación. Resulta interesante que la motivación no era correcta y Jesús lo advierte. No obstante, Jesús sí tiene respuesta para esa problemática que había en esa sociedad. Y eso es precisamente lo que el texto bíblico nos apunta a hacer. La Biblia no es un pasaje de hace 2000 años que se quede en 2000 años. La Biblia es palabra directa del Señor y como verdad, en mayúsculas, que tiene aplicación directa también y especialmente para los conflictos de nuestro día a día hoy. No es una simple guía espiritual, una guía vaga, sino que apunta directamente a cómo debemos actuar como pueblo del Señor, como humanidad, ante las situaciones que nos preocupan. Y lo que hay que hacer directamente es acudir y preguntar. La motivación es importante. Cuando acudamos al Señor, cuando acudamos a la palabra del Señor, debemos hacerlo con una motivación honesta, porque sinceramente nos preocupa aquello que estamos planteándole al Señor. Vemos en este caso, en este pasaje, el versículo 18, vemos como Jesús lo que no quiere, lo que proscribe totalmente es la hipocresía. No me vengáis a preguntar algo simplemente porque hay que hacerlo. No me vengáis a orar, Señor, ayuda a esta situación y que sea una situación lo menos gravosa posible si realmente no lo sentís. El Señor nos dice que el sentimiento adecuado, el acercamiento correcto,
para acudir a Él es la honestidad. Y con honestidad podemos estar alegres, pero podemos acudir al Señor tristes. Incluso podemos acudir enfadados. Puede ser que haya situaciones en nuestro alrededor que nos asustan, que no entendamos o que nos preocupen. Puede ser que le digamos al Señor, Señor, no lo entiendo y no entiendo por qué no intervienes aquí. Ayúdame, pero no entiendo por qué intervienes. Y eso si leemos Juan 11:21, el Señor no lo proscribe, el Señor no lo prohíbe, el Señor no se enoja contigo, si hay ese sentimiento derivado de la honestidad. Acudamos al Señor con honestidad porque las cuestiones realmente nos preocupen, porque las cuestiones realmente nos aflijan o nos ocupen y nos pesen en nuestro corazón, no por puro hipocresía, no por puro hay que hacerlo, hay que orar por los temas porque sí, o hay que leer un devocional porque sí, sino que el Señor nos dice, acude a mí con honestidad, porque yo tengo respuesta, especialmente ante las situaciones de crisis que nos preocupan. Entendámoslo una vez más, no es un texto antiguo que se queda en el pasado. La palabra del Señor es verdad en mayúsculas y es totalmente aplicable en situaciones a día de hoy y para toda la eternidad. No solamente está dando principios vagos, sino que está dando pautas de actuación para poder entender cómo el Señor afronta estas situaciones y quiere que las afrontemos. Como cristianos tenemos una responsabilidad, tenemos varias, pero tenemos una responsabilidad directa para con nuestra sociedad. Tenemos el deber de acudir al Señor y pedirle, Señor, ayúdanos a actuar en este entorno y ayúdanos a extender el mensaje de cómo quieres que actuemos en esta situación. Acudir al Señor, preguntarle cómo hay que hacerlo, o Señor, ¿cómo debemos entender esto? ¿Cómo debemos resolver esto? No es una opción, es un deber del pueblo cristiano y una responsabilidad el poderlo extender y explicar a las personas que nos rodean. En segundo lugar, el texto bíblico da unas pautas tremendamente claras y una explicación, una respuesta muy conocida. Jesús coge una moneda, la gira y dice, si esta es la cara del César, dad esto al César. Pero dad a Dios lo que pertenece a Dios. En otras palabras, está diciendo, este elemento, esta moneda que estamos diciendo aquí, el dinero es dinero. El dinero no debe ser el centro. Ahora sí, para bien, el centro es cómo quiere el Señor que le demos nuestra vida, cómo quiere el Señor que gobernemos nuestra vida, cómo quiere el Señor que dirijamos nuestra vida. Lo que quiere el Señor no es nuestro dinero. Lo que quiere el Señor no es que hagamos más elementos o menos elementos, sino que le entreguemos nuestra vida y que vivamos de la misma manera que Él prescribe para todas las personas que sean y que compartan esa identidad en Cristo, especialmente en los momentos de crisis. Y poder entregar el gobierno a Cristo implica actuar en esas situaciones que son problemáticas, especialmente ahí, con un corazón como el de Cristo. Hay 3 elementos básicos que se desprenden de la palabra que nos pueden ayudar especialmente a poder explicar a las personas que nos rodean y extender este mensaje sobre la crisis que estamos viviendo ahora y las crisis que vengan a continuación. Hay 3 principios de actuación bíblico básicos que nos pueden ayudar a enfocar bien esta situación, este conflicto. El primero es evitar la mentira. En nuestra sociedad, la mentira, el concepto de mentira ahora quizás se ha sustituido por la palabra bulo, algo que no es verdad, pero que, bueno, se va extendiendo y vamos acudiendo porque nos interesa escucharlo, ¿verdad? En la sociedad actual tenemos miles de medios de información, miles de formas de tener conocimiento sobre algún tema. Tengamos mucho cuidado a la hora de seleccionar, de escuchar y de aprender de ciertos elementos que lo que buscan no es simplemente informar, sino que tienen otros intereses alternativos. Especial mención hago referencia a las redes sociales. Prácticamente todas las redes sociales, por no decir todas, esta misma, YouTube mismo, utiliza un algoritmo que nos muestra exactamente lo que queremos escuchar.
hay un algoritmo que entiende, a esta persona le interesa este ámbito o esta forma de pensar, le voy a dar información que valide esa realidad. Tengamos mucho cuidado a la hora de informarnos. Tenemos la responsabilidad como pueblo del Señor de no caer en mentiras, de poder contrastar la información y de no asimilar algo simplemente porque viene de una fuente determinada, sino a contrastarlo para evitar mentira. Y por supuesto, a no extender esta realidad y a no divulgar y a no seguir dando pábulo a elementos, discursos que o buscan mentira o buscan ser inflamatorios para tener una serie de repercusiones mediáticas. En primer lugar, evitemos la mentira, tanto consumirla como también extenderla. En segundo lugar, veamos a las partes dentro de ese conflicto como las ve el Señor y no como nos gustaría, como lo intentamos verlo con nuestros propios ojos. Hablando muy en plata de la situación en Ceuta, tenemos dos polos, digamos, determinados. Preguntémonos cómo vemos a estos polos o a estos grupos de personas y cómo los interpretamos y cómo los leemos. Cuando vemos a personas migrantes que entran ilegalmente, ¿cómo vemos a esas decenas de miles de personas? Los ojos humanos los podemos ver como inmigrantes ilegales. En los ojos humanos los podemos ver como peones de ciertos gobiernos o de ciertas mafias que están utilizando para otra serie de intereses. Pero el Señor también es muy explícito al respecto. Ni ve migrantes, ni ve peones, ve seres humanos. Como seres humanos, los trata, toda la humanidad la trata con dignidad. Muchas veces deshumanizamos a una de las partes del conflicto, porque a nuestro criterio no están actuando de una forma que creemos que es la correcta, las deshumanizamos y las tratamos menos como personas y más como elementos. El texto es explícito. En este conflicto de Ceuta, las personas migrantes, las personas que han entrado ilegalmente, son seres humanos y merecen ser tratados como tal. Pero nos equivocaríamos si no viésemos la otra parte del conflicto. Las personas que son ciudadanas de Ceuta igualmente son seres humanos que merecen ser tratados con dignidad, con respeto a sus derechos, a sus personas, merecen ser tratados y vistos como seres humanos que efectivamente lo están pasando mal y lo han pasado mal. No podemos ignorar esa realidad, no podemos ignorar que han habido personas que han tenido que cerrar sus establecimientos temporalmente, que han visto desbordada su capacidad de acción totalmente por una situación que les ha, ocultado y que les ha tapado totalmente el día a día. No podemos ignorar que las personas migrantes son seres humanos, no podemos minimizar su sufrimiento, minimizar sus derechos, minimizar su problemática, pero tampoco podemos minimizar la problemática de los ciudadanos de Ceuta. El Señor ve migrantes y a los ciudadanos como seres humanos, como creación divina. ¿Cómo los vemos nosotros? ¿Como peones dentro de una partida de ajedrez? Tenemos la responsabilidad de exigir a nuestros gobiernos, que actúen con firmeza para que se respete la dignidad humana en todos los casos. Tenemos que pedir y exigir firmeza a los gobiernos para evitar que mafias, que elementos y que geopolítica pueda acabar perjudicando de una forma tan grave los derechos de personas, las ilusiones de personas y la integridad física de personas, tanto los que entran como los que no pueden recibir. Debemos ser firmes y contundentes a la hora de exigir a nuestros gobiernos, a nuestras administraciones, a España, Europa, a Naciones Unidas. Debemos exigir que la situación no quede en una irrelevancia absoluta, no quede como un acontecimiento más, sino que se pongan medidas efectivas para que no haya sufrimiento y para que la dignidad de todas las personas implicadas en este conflicto y en este conflicto pueda verse atendida. Seamos contundentes con nuestros gobiernos en ese sentido, en que sean gobiernos comprometidos con la dignidad humana. No nos equivoquemos.
Cuando decimos esto no estamos diciendo que todo vale para insultar a las administraciones públicas. No perdamos nunca el respeto. No perdamos nunca el respeto, como diría Pablo. No perdamos nunca el respeto a las autoridades. Podemos, si tenemos una responsabilidad de ser firmes, y podemos no estar de acuerdo. Pero nunca, como pueblo de Dios, nunca perdamos el respeto a las autoridades. Y por último, tengamos presente que nuestra patria está llamada a no ser una patria terrenal, sino una patria celestial. Sí podemos estar contentos y muy conformes y orgullosos incluso de dónde el Señor nos ha puesto, de nuestro país, de nuestra nación, de nuestro estado, de nuestro continente. Podemos estar muy significados con los avances sociales, culturales, económicos de nuestro alrededor, pero tengamos en cuenta algo. El mensaje de Dios nos da una identidad que está muy por encima de cualquier nacionalidad, de cualquier política, de cualquier orientación o identidad. Cada uno puede tener la suya, pero estamos llamados a no arraigar nuestra identidad en aspectos humanos. El mensaje del Evangelio está por encima de cualquier nacionalismo, por encima de cualquier bandera y por encima de cualquier ideología. Haríamos bien en no olvidar este elemento también. En un momento en el que crecen los nacionalismos, en el momento en el que crece esa identidad y el ser humano busca identidad y quizá lo puede buscar en banderas, en ideologías, de cualquier tipo, no entramos en ese debate. Tengamos en cuenta que la identidad del cristiano está muy por encima de cualquier bandera, de cualquier nacionalidad y de cualquier ideología. Que el Señor nos ayude a tener claros esos tres principios y que podamos seguir viviendo en base a esa realidad. Cuando en el versículo 22 acaba diciendo de una forma muy explícita que las personas que estaban ahí oyendo se quedaron alucinadas, se quedaron fascinadas, eso nos debe hacer pensar. Las personas no tenían el espíritu o el corazón preparado o la mente preparada para poder recibir una respuesta que iba a ser tremenda, porque recordemos, querían hacer ver caer a Jesús, querían que quedase mal Jesús. Jesús les responde de una forma directa con esta realidad y se quedan alucinados. Escucharon a Jesús, se quedaron alucinados. ¿Sabemos qué pasó a continuación con estas personas? No lo sabemos. Pero lo que sí que sabemos es que el mensaje les llevó a quedarse asombrados. Y a día de hoy nos asombran muchas cosas. A día de hoy escuchamos un discurso político o una ideología determinada y nos asombra, porque nos dice cosas que nos gustan, nos dice elementos que nos pueden resultar interesantes. Incluso formas de vida también nos asombran. Podemos ver en redes sociales y demás situaciones que nos encantan, porque nos asombran, nos llaman la atención y nos, en parte y en buena medida, nos influyen en la forma de actuar. El texto bíblico también nos advierte al respecto. Y haríamos bien en cuestionarnos de qué nos admiramos en nuestro día a día. El Señor nos dice que si nos admiramos de elementos que no son Él, si nos admiramos de elementos que se alejan de lo que es Él, tenemos un problema. Cuidémonos, y cuidémonos de lo que escuchamos, cuidémonos de los discursos a los que nos exponemos, porque fácilmente pueden haber elementos que están bien estudiados y que nos pueden llegar a emocionar, que nos pueden llegar a asombrar y que nos acaben distrayendo de lo único que de verdad asombra y transforma la vida de las personas, que es el mensaje de Cristo. Ten cuidado a lo que te expones, tengamos cuidado a lo que nos exponemos, tengamos cuidado a los discursos a los que nos exponemos, a las retóricas a las que nos exponemos, a las dinámicas y rumbos vitales y ejemplos a los que nos exponemos, porque verdaderamente lo único sano, estable que puede admirarnos y transformar nuestra vida en algo tremendamente nuevo, distinto y efectivo es el mensaje de Cristo. Pues que el Señor bendiga su palabra, que el Señor nos bendiga a todos y cada uno de nosotros y que Él nos siga ayudando, nos siga dando fuerza, coraje y valentía para poder afrontar todos los retos que el Señor que el Señor nos ponga por delante y que tengamos en el día a día, tanto
tanto en la crisis en Ceuta como en todos los elementos que tengamos de aquí al futuro. Amén.